Queremos encontrar el área de superficie de la parte del plano que se encuentra dentro del cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Observe cómo si graficamos x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 4 en el plano de coordenadas y, nos dará este círculo aquí, centrado en el origen con un radio de 2. Antes de configurar una integral doble que se muestra a continuación para encontrar el área de superficie, echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, la función f de la coma x, y es el plano azul y estamos tratando de encontrar el área de superficie del plano que está dentro de este cilindro rojo. Si miramos hacia abajo en el plano sí, observe cómo este círculo va a ser la región de integración nuevamente. Es un círculo centrado en el origen con un radio de 2, pero si hacemos un ángulo correcto, observe cómo es realmente el área de superficie. Va a ser el área de la región elíptica que se muestra aquí dentro del cilindro rojo. Volviendo a nuestro trabajo nuevamente, aquí hay una doble integral que va a darnos la superficie. Observe cómo tendremos que encontrar el parcial con respecto a x, y el parcial con respecto a, y entonces se nos da f de x, la coma y es igual al plano 3 más 2x más 4y. Para encontrar lo parcial con respecto a x diferenciamos con respecto a x tratar a y es una constante, lo que nos daría una derivada parcial de solo 2, y luego para lo parcial con respecto a y con diferenciar con respecto a y, tratar a x como una constante respecto a y solo sería 4. Y, por lo tanto, el área de superficie será igual a la integral doble sobre la región R, que es esta región circular aquí de la raíz cuadrada de 1 más la parcial con respecto a x al cuadrado que sería 2 al cuadrado más el respeto parcial a y al cuadrado que sería 4 al cuadrado, entonces tenemos diferencial a. Pero para este ejemplo porque la región R es un círculo evaluemos esto usando coordenadas polares en lugar de coordenadas rectangulares. Entonces, para una revisión rápida al convertir una integral doble de forma rectangular a polar, necesitamos escribir la función f de x. Sin embargo, la coma y en función de r, y θ usando nuestras fórmulas aquí no se aplicará en nuestro caso porque la función integrando es en realidad una constante. Pero, diferencial a es igual a r de θ. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, observe nuevamente cómo la nueva función integrando es solo la constante. Es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 4 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 21. Entonces, en forma polar, tendremos la integral doble y la coma θ es igual a la raíz cuadrada de 21 y luego tenemos un factor extra de r y luego de r de θ. Ahora necesitábamos encontrar los límites de integración para r y θ que trazarían este círculo. En el plano si observe cómo el radio r sería de 0 a 2. Y luego para trazar el círculo θ sería de 0 hasta 2 pi radianes 1 completo. Rotación. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Entonces, primero encontramos la antiderivada con respecto a r que nos daría la raíz cuadrada de 21 veces r al cuadrado dividido por 2 o la raíz cuadrada de 21 dividido por 2 veces r al cuadrado, entonces tenemos la integral de 0 a 2 pi, y tenemos la raíz cuadrada de 21 dividido por 2 y luego cuando r es 2. Tendríamos 2 al cuadrado 1 o 0, por supuesto. Tenemos 0 al cuadrado. Escuchemos que la integral de 0 a 2 pi de esta será la raíz cuadrada de 21 dividido entre 2 veces esto solo será 4. Observe cómo esto se simplifica a solo 2 raíz cuadrada de 21. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas de 21 veces la integral de 0 a 2 pi de 1 de θ. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas 21, la antiderivada de 1 respecto a θ sería simplemente θ. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas de 21 veces la cantidad que tenemos 2 pi menos 0, por lo que el área de superficie exacta será igual a 4 pi raíz 21 y esto sería unidades cuadradas. También obtengamos una aproximación decimal para este valor, entonces tenemos 4 pi y luego multiplicamos por la raíz cuadrada de 21 enter. Entonces el aproximado
Área de superficie sería 57.5863 unidades cuadradas. Entonces, volviendo a nuestro gráfico por última vez. Acabamos de encontrar el área de superficie de este plano azul dentro del cilindro rojo que sería el área de este región de forma elíptica aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.